que ahí se ve genial. Ignacio, buenas tardes a todos y todas. Si quiere, vamos iniciando para no retrasar mucho la actividad. Ya son las 5:05. Sí, sí, muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Gracias por acompañarnos en esta sesión 5 y final, que tiene, bueno, este gran reto, ¿verdad? Del STEM y lo que va a presentar nuestra compañera Stephanie Valdivia, que también es conocida de bastantes años, de muchos años, de bastantes esfuerzos pasados, ¿verdad? Y que no han decaído, sino que se han llenado de bonitas de experiencias de crecimiento, de aprendizaje, también gracias a los espacios de la Escuela de Historia, de Educología y de la Universidad Nacional. Le agradecemos mucho compartir hoy con nosotros
y brindarnos sus aportes, sus conocimientos en esta materia. Como les había comentado en el cierre de la sesión pasada, esta sesión sí es muchísimo más práctica, de manera que vamos a solicitarles a ustedes sí toda la disposición para someterse a este nuevo espacio. Pues posteriormente Stephanie les comentará un poquito más, pero sí toda la disposición en este espacio para que sea una experiencia práctica, significativa y de disfrute también para los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los que estamos aquí presentes. Entonces, eh, de una vez les hago el recordatorio, ¿verdad?, de lo que se viene y le vamos a dar el espacio a Stephanie para que comparta con ustedes y comparta con nosotros en este espacio que está pensado para la comunidad educativa. Gracias, Ignacio. Qué gusto compartir otro espacio con ustedes. Yo muy contenta de poder aportar en lo que esté a mi alcance. Bueno, aquí veo algunos que sí los conozco, ¿verdad? Y me conocen. Hay otros que no, entonces pues me presento. Me llamo Stephanie Valdivia y en efecto soy académica de la División de Educología. Entonces, bueno, los compañeros Ignacio y Alejandra me pidieron hace ya rato, hace meses, que si podía ayudarles con un taller sobre eh, el uso del STEAM a través de los estudios sociales. Entonces, bueno, yo primero quiero iniciar comentándoles que en realidad el STEAM como modelo educativo aún no es una realidad tan materializada en Costa Rica y no sé hasta cuándo realmente se pueda materializar como modelo educativo, puesto que sí implica un cambio importante incluso en cómo estamos concebiendo la educación. Entonces, más allá de que hoy, o sea, yo no vengo hoy con la intención de decirles a ustedes que como profes de estudios sociales van a poder ir a trabajar desde el STEAM como todo un enfoque educativo, pero sí les puedo decir que podemos pensar en estrategias donde utilicemos el STEAM como una metodología, ¿verdad? Para trabajar, por ejemplo, ABP, que es como la metodología con la cual se relaciona el STEAM. Entonces, a este taller yo le titulé Cruzando Fronteras Disciplinares, STEAM y la enseñanza de estudios sociales, porque usualmente, como el STEAM nace del STEM, de la palabra STEM, ¿verdad? No habían como mucha, vamos a ver, no había como una apertura tal vez a que el docente de estudios sociales se imaginara trabajando con el STEM o con el STEAM. Creo que todavía a veces nos cuesta, ¿verdad? Cuando tenemos que estudiar nuestra área disciplinaria, nosotros decimos, pero ¿cómo me mezclo con la ciencia? ¿Cómo me mezclo con la tecnología? Bueno, con la tecnología pues ya lo vamos logrando un poco más, pero sí cuando hablamos de la ciencia y de la matemática, usted dice, pero ¿cómo? O sea, no logro comprenderlo. Bueno, por eso es que acá uno de los elementos que es importante que empecemos a reflexionar es la importancia precisamente de cruzar las fronteras disciplinares en las cuales usualmente nos movemos, ¿verdad? Entender que, claro que desde los estudios sociales vamos a poder aportar, pero no vamos a ser los únicos y no vamos a leer un problema a solucionar solo desde los estudios sociales, sino que vamos a trabajarlo en equipo con otras áreas disciplinares. Y ese es uno de los retos que vamos a estar dialogando hoy. Entonces, bueno, para eso yo les propongo esta agenda de trabajo. La idea es que podamos conversar un poquito qué es esto del STEAM, que hablemos un poquito de oportunidades y desafíos a los cuales nos enfrentamos con el STEAM como metodología. Y quiero hablarles de cómo diseñar un proyecto utilizando el STEAM. Les traigo un ejemplo que lo experimenté incluso en un centro educativo, evidentemente con un contexto que puede ser igual o puede ser diferente a el espacio en el que ustedes estén laborando o en el que hayan tenido alguna experiencia. Por eso es tan importante hacer la parte práctica. Entonces, como último punto, quiero que ustedes hagan una parte práctica. Por tanto, no quiero detenerme tanto en la teoría. Yo creo que en Internet hay abundancia de teoría y el STEAM definitivamente se ha vuelto muy moda, entonces creo que hay bastante información con la cual nos podemos informar, valga la redundancia, de la parte más teórica. Entonces,
Para empezar, a mí me gustaría que ustedes, por favor, me ayuden a escanear ese código QR. Igual les voy a pasar el enlace por acá. Creo que sí se abre. Para que ustedes, y voy a proyectar esto aquí un momentito. No sé cómo esconder esta cosa. No sé si ahí lo pueden escanear, mejor lo dejo en chiquitito porque creo que me confirman si a ustedes les aparece una mancha rectangular en la pantalla. Nos apareció Stephanie, QR en no, grande. No aparece un rectángulo como gris ahí tapando todo, ¿no? no. No. Ah, bueno, genial, entonces estoy bien. Entonces voy a hacerlo en grande por si ustedes lo pueden escanear. Ya yo lo estoy escaneando y lo que me sale es como que me pide un correo electrónico para poder continuar. ¿Voy bien? Ajá, sí, estás bien. Voy a compartir para que ustedes puedan ver lo que necesito que visualicen cuando ingresen su correo. Es este espacio de acá. Lo que me gustaría es que ustedes en estos papelitos escriban para ustedes qué es el STEAM, ¿verdad? O qué saben ustedes del STEAM. Estos otros dos, por favor, no los llenen todavía, el de oportunidades y desafíos, pero el de STEAM sí. Me indican si lo logran o si no lo logran. Hay que dar un chancecito, Stephanie, porque el sistema le pide a uno como muchos pasos para poder ingresar. Inclusive Ok, está solicitando, bueno, nos está enviando una confirmación. Hay que entrar al correo y poder, digamos, confirmar el correo electrónico. ok, listo. Para que, por si ve que nadie ha escrito algo, nada, porque debe ser por eso que todavía están completando ese proceso de ingreso. Ujú, perfecto. Ya empezaron a entrar algunos. De paso, para que la conozcan, esta es una herramienta para construir de manera cooperativa, por si no la conocían. Stephanie, ¿cómo hace uno para poder escribir? Como se entra por el Agregas, celular. agregas texto, vea que se desprende un menú, entonces usted puede escribir el texto, lo puede escribir en una pestañita. Aquí está el menú. Aquí estoy viendo que hay una persona que dice que el internet no le deja porque le está fallando. Cualquier cosa usted puede participar en el chat. Si por X o Y razón tienen problemas de conexión, lo pueden hacer por el chat. No pasa nada. Este tipo de ejercicios a mí me gusta hacerlos porque es parte de la apropiación tecnológica que tenemos que seguir estimulando como profes.
Integración disciplinar, puso Sebastián. Muy bien. Sebastián, nada más le agradezco si pone el papelito aquí donde dice STEAM. Gracias. Igual Liliana, que la veo que está escribiendo, también en un papelito verde. Si lo puedes mover al espacio de STEAM. Integra disciplinas de la ciencia, dice Jennifer. Ya pegué el de Jennifer. Desarrollo de habilidades tecnológicas en la educación. Muy bien, ahí va. Liliana ya lo va logrando. Muy bien, Liliana. Ay, se pasó. Desarrollo de habilidades cooperativas por medio. Ahí se le cortó a Michael o Michelle. No sé si es Michael o Michelle, perdón. Víctor Montero ahí en el chat dice, es una disciplina del ser humano. Es una disciplina del ser humano. Ajá, muy bien. Vamos a hacerle una etiquetica aquí. Excelente. Y le recuerda a Jamboard. Sí, pero Jamboard cerró. Jamboard de ya no está funcionando. Es una disciplina del ser humano. Desarrollo de habilidades cooperativas por medio de la utilización de la tecnología. Voy a hacer un zoom aquí para ver estas letras más pequeñitas que están poniendo. Ahí está. Fomento de habilidades en las personas estudiantes, reforzando sus fortalezas. Eso es demasiado valioso lo que están poniendo, porque sí, en el STEAM, ahora lo vamos a ver, pero se trabaja mucho, por ejemplo, aprovechando las habilidades con las que viene el estudiantado. Entonces, es parte de la idea del STEAM incorporar a todas las personas en el proceso de resolución de un problema, enfocando los requerimientos educacionales y no veo porque está Brian ahí, nos puso hola. Ahora sí. En la era de información y tecnología necesaria para la revolución tecnológica. Ajá, correcto. De hecho, el STEAM habla de la revolución tecnológica. Surge de las siglas en inglés. Ajá, muy bien, Ale. Excelente. Ay, no había visto el de Jerling. Stephanie, no puse mi aporte aquí porque se me apagó el celular y lo estaba haciendo ahí, entonces, Tranquila. no, entonces Ya se lo ahí, puse yo. Ahí está. Y pero acá tengo engloba ciencia y tecnología. Ok, muy bien. Ustedes ahora, mientras yo voy haciendo una explicación un poquito donde complemento de esto que ustedes están poniendo acá, me van a ir ayudando a colocar en las otras, en estas otras de acá, van a ir de una vez llenando, ¿verdad? Eh, Estas las vamos a mover acá, las que hablan de STEAM, las vamos a mover donde dice STEAM, y acá donde dice oportunidades y desafíos, ustedes van a ir completando de cara a lo que vamos hablando. ¿Ok? Entonces las personas que ya lograron aportar ahí en Steam pueden ir llenando acá. Yo, mientras tanto, voy a irme a complementar de cara a lo que ustedes están mencionando. Entonces, vean, primero es importante entender, porque el STEAM también ha sido debatible y sobre todo nosotros que somos de ciencias sociales, que de verdad pues, andamos por ahí cuestionando cada cosa que se nos atraviesa y lo cual está muy bien, ¿verdad? Es parte de nuestro rol también, analizar y cuestionar sobre lo que estamos trabajando. El STEAM ha sido también un tema de debate, ¿verdad? Porque sí nace con el fin de formar profesionales en ciencia y tecnología de cara a las necesidades del mercado, ¿verdad? Y ahí es donde viene, pues, el cuestionamiento que han hecho
muchas personas con respecto a si debemos o no responder a las necesidades de un mercado. Entonces, eso es un poco algunos de los debates que se dan en torno al STEAM y que me parece valioso y válido que como docentes también tengamos ese tipo de diálogos. ¿Ok? Ahora, el STEAM implica una serie de competencias específicas, ¿verdad? De desarrollarlas. Ustedes mismos lo dijeron ahora, por ejemplo, la tecnología, ¿verdad? Ahora, no solo eso, también hablamos de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque bajo el STEAM como una metodología, no se califica, por ejemplo, a la persona de manera individual. No me refiero a califica en evaluaciones sumativas, sino que, vamos a ver, no se observa o no se lleva a cabo un proceso pensando en la persona como un ser totalmente individual, sino que es más bien como todos pueden encontrar la solución a un problema. Y es por eso que el STEAM se lleva demasiado bien con la metodología del ABP. ¿Verdad? El aprendizaje basado, bueno, en proyectos o en problemas, ¿verdad? O incluso en el aprendizaje por indagación también. Como bien lo dijo Alejandra, STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Quiere decir que nosotros desde los estudios sociales, y ojo, porque con la educación cívica también se puede, tenemos que pensar cómo podemos trabajar de la mano con estas áreas. Si ustedes se detienen un poco a reflexionar sobre las formas de cómo nos podemos enlazar, hay muchas. ¿Verdad? Justo ustedes se ponen a hablar, por ejemplo, con una persona que se dedique a la ciencia y que esté innovando a través de la ciencia y de repente desde los estudios sociales podemos cuestionar, bueno, ¿y cuál es el impacto de esto en la humanidad? ¿Cuáles son los impactos económicos, sociales, políticos, ¿verdad? Que van a haber detrás de esta invención que se está haciendo. Ejemplo, analizar algo tan básico como puede ser la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿Verdad? Eso es algo que tiene una explicación bastante científica, pero que también tiene un contexto social alrededor de ello. Entonces, vean que siempre podemos encontrar formas de poder abordarlas. Y ahora justamente vamos a ver algunos ejemplos de eso. Ahora, es importantísimo tomar en cuenta lo que les decía ahora. Para trabajar con STEAM, sí o sí, tenemos que tener apertura a reconocer las otras áreas disciplinares tan importantes como la nuestra, ¿verdad? No entrar en este mood en el que usualmente estamos de estudios sociales es el centro, ¿verdad? Entender que en ese centro vamos a tener que ver todas las áreas disciplinares, porque en sí lo que pasa a importar es el problema que se está intentando solucionar. Y para poder solucionar ese problema de manera eh, realmente interdisciplinar con otras áreas, es respetando las otras áreas disciplinares, reconociéndolas tan importantes como la nuestra. Y eso yo creo que también, pues obviamente nos cuesta, ¿verdad? Porque también estamos pues enfocados en que tenemos que sacar adelante una serie de contenidos que de una u otra forma también van a llevar a mi estudiante de secundaria a enfrentarse a una prueba, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son consideraciones importantísimas que tenemos que tener con respecto al STEAM? Y esto es lo que estaremos viendo a nivel teórico nada más, ¿verdad? Em, Tomar en cuenta lo que decíamos, ¿verdad? Que tenemos que tener presente que no se va a tratar de pensar solo en los estudios sociales, sino pensar en esta sociedad que va a estar permeada por la ciencia, por la tecnología, por la matemática, el arte, y se han agregado, porque también hay muchas formas de definir el STEAM. Hay una que es STEAM más H, que es STEAM más humanidades, por ejemplo. Entonces también, lo primero, y por eso les decía que a nivel de Costa Rica todavía nos falta bastante, es incluso definir desde cuál de estos conceptos vamos a partir, ¿verdad? Para redefinir un enfoque de aprendizaje como lo es el STEAM, ¿verdad? Entonces, por eso es que todavía a nosotros nos falta un poco, pero sí podemos experimentar en el STEAM como metodología y que de repente nos ayuda a hacer aprendizajes incluso más lúdicos, si fuera el caso. Ahora, ¿qué busca el STEAM? Desarrollar habilidades del presente. ¿Por qué? Porque de esta forma, como les decía ahora, sí se puede responder a necesidades del mercado, ¿verdad? Pero también se agregan otros elementos que entonces a uno sí le empiezan, eh, pues a gustar, ¿verdad? Cuando te hablan de que se fomenta, por ejemplo, el pensamiento crítico, de que hay que trabajar en equipo, el estudiantado abandona como esta competencia que es
violenta, digamos, que es como yo tengo que ser mejor que el otro, ¿verdad? Sino que es más bien como sí, lo vamos a hacer muy bien, pero lo vamos a hacer muy bien para sacar adelante esta tarea, ¿verdad? Entonces, ¿qué requiere? Requiere adaptabilidad y eso cuesta, ustedes mismos lo saben, cuando uno media, digamos, con estudiantes en secundaria, les cuesta la adaptabilidad, a nosotros mismos a veces nos cuesta la adaptabilidad. Implica comunicaciones complejas y habilidades sociales entre ellos y ellas, incluso una misma al momento de mediar. Implica resolver problemas que no sean rutinarios, o sea, problemas que realmente reten al estudiante a pensar desde todas las áreas disciplinares cómo puedo solucionar este problema, ¿verdad? El pensamiento sistémico, el autodesarrollo y demás. Ahora, vean que desde aquí ya vamos viendo desafíos. Yo les invito a ustedes a que se cuestionen y lo pueden ir colocando por en estas pestañitas que les dije, que se cuestionen, por ejemplo, qué tan fácil es realmente sentarse con un colega de otra área disciplinar a diseñar un proyecto, ¿verdad? Con todas las demandas que tenemos a nivel de ejercer nuestra praxis, ¿verdad? Llámese espacios públicos, espacios privados, espacios diurnos, espacios nocturnos, ¿verdad? En cualquiera de las áreas, espacios, perdón, en los que nos estemos desarrollando, pues claramente vamos a encontrar una serie de desafíos que yo necesito que ustedes, por favor, los vayan tratando de pensar, ¿ok? Ahora, ¿a qué invita el STEAM? Invita a tener una sociedad que esté preparada para innovar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sí o sí tienen que estar pensando constantemente en cómo solucionar un problema. Y ustedes, ahora cuando yo les muestre el ejemplo, lo van a escuchar un poco, ¿verdad? Cuando el estudiante se enfrenta a una situación que tiene que solucionar y que usted no le está dando la respuesta, les toca innovar y les toca pensar, bueno, si esto sale así, ¿qué hacemos? Y toca el diálogo. Y en ese diálogo nosotros tenemos que mediar. Ahí se desarrollan, por ejemplo, habilidades sociales, ¿verdad? Donde usted pues le ayuda a su estudiantado a aprenderse a regular en cómo le comunico al compañero, porque a veces se someten a situaciones de estrés donde tienen que aprender a, ¿cómo se llama? A comunicarse de una mejor forma. Hay una serie de habilidades que tienen que estar en el STEAM. Es como, veámoslo como un checklist, como que si usted de repente no trabaja estas áreas, no está logrando tanto la parte STEAM. Se los digo porque ahorita, no sé si en las instituciones en las que ustedes están, se hacen campeonatos de robótica, eso está demasiado a la moda, por decirlo así, ¿verdad? Que se estén haciendo este tipo de campeonatos. Y entonces muchas veces se prepara el estudiantado para que vaya y compita y listo. Y después somos STEAM, ¿verdad? No precisamente armar un robot, ir a competir y volver, eso no es automáticamente metodología STEAM, ¿verdad? Eso estamos trabajando la robótica. O hacer, por ejemplo, algo con inteligencia artificial, porque el STEAM no solo es a través de la robótica, pero sí ha agarrado mucha fuerza ahí. De hecho, el ejemplo que yo les traigo es con robótica. Si, por ejemplo, yo utilizo el STEAM con ayuda de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial por sí sola en mi espacio de aula no precisamente va a catalogar mi propuesta evaluativa o de mediación como STEAM. Hay una serie de habilidades y elementos que tienen que estar presentes. Por ejemplo, tiene que haber pensamiento crítico, ¿verdad? Es uno de los elementos que sí o sí tienen que estar en el STEAM como metodología. Tiene que haber un problema que busque solucionarse. Y lo ideal es que sea un problema real, porque recuerden que se supone que es para estar preparándolos ante una realidad de mundo. De repente, si ustedes no lo quieren ver tanto como del mercado. Al final, yo creo que uno como docente también va aprendiendo a tomar decisiones, ¿verdad? Desde dónde quiere usted ejercer su praxis. Si usted quiere ejercer su praxis de cara a que sus estudiantes sepan cómo responder a un mercado laboral y punto. O si usted quiere que sepan responder a un mercado laboral, pero también a otras áreas de la vida, ¿verdad? Tiene que haber un proceso creativo y ese sí o sí está, en el momento en que hay un problema y el estudiante tiene que pensar cómo solucionarlo, hay un proceso creativo, ¿verdad? Ahí sí o sí se está dando esa particularidad, ¿verdad? Tiene que haber trabajo colaborativo, entonces la idea es que todas las personas dentro del equipo tengan un rol activo. Tiene que haber investigación, por eso les decía, no es solo hacer algo
materializado y mostrarlo. Es que tiene que haber un proceso de investigación. Por eso el ABP nos funciona, porque en el ABP, dentro de sus fases, nosotros pasamos por una de las áreas que es de investigación. Y tiene que haber un espacio de comunicación. Repito, esto nos vuelve a enlazar con el ABP porque el aprendizaje basado en problemas o en proyectos requiere como etapa final la socialización de lo que se está construyendo. ¿Ok? Entonces, vean que encaja muy bien. A ver si encaja muy bien en la parte del ABP. Ahora, yo les dejé aquí a ustedes yo después les voy a pasar este enlace, ahorita después se los paso, para que ustedes le den clic aquí donde dice más info y ahí les va a tirar un PDF que de hecho es del Ministerio de Educación Pública donde trabaja mucho esta parte teórica para que la puedan profundizar un poquito más. Entonces, bueno, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta antes de pasar a abordar las oportunidades y los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Acá estoy viendo. Es una plataforma digital para ciencias, tecnologías. Es un enfoque pedagógico en el aprendizaje y la enseñanza. Sí, vean, definitivamente es un enfoque pedagógico, pero recuerden lo que les estoy diciendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hacer un proyecto bajo la metodología STEAM no quiere decir que ya entonces como institución somos STEAM o que toda nuestra praxis es STEAM. Recuerden lo que les estoy diciendo. Ahorita estamos logrando aplicarlo como algo muy lúdico, ¿verdad? Muy desde la didáctica, pero no precisamente como todo un enfoque educativo, porque eso, como ustedes lo están viendo, que se requiere ese trabajo interdisciplinario, implicaría incluso hacer una reestructuración a nivel de programas de estudio, ¿verdad? De manera que no hayan incongruencias entre la materia que está viendo el estudiantado y que en efecto los profesionales puedan centrarse a trabajarlo. Hay una institución que ahora mismo no recuerdo el nombre en este país que sí lo ha estado logrando y que entonces trabajan a través de problemáticas y todos los docentes logran coordinarse para trabajar un solo proyecto. Entonces ahí se logra un poco más, pero evidentemente por las características que estoy diciendo, era una institución privada. Ahora dice, incentiva y fomenta el pensamiento analítico y científico, muy bien. Los conocimientos tecnológicos. Y se enfoca en la resolución de problemas a través de la cual se hacen preguntas. Ajá, muy bien. Stephanie, Sí, una persona que tiene la mano levantada, Bolívar Sánchez. ajá, claro. Es que yo Ay, no los veo, perdón. no, yo cuando vea uno, yo le aviso porque si Gracias. no ven. Bolívar, si quiere realizar su consulta o su comentario, ¿será que se le levantó la activó por error? Bolívar, ¿usted tiene Es que yo alguna vi que consulta? comentó en el chat. No sé si era Ahí que tal está. vez iba a decir eso. ¿Ahí me escucha? Ah, sí, ahí te escuchas. Ok. Gracias. Bueno, disculpen, ando un poquito afectado a la garganta. Eh, Era mi pregunta, bueno, saludos a todos los colegas, compañeros, docentes. ¿Qué tan factible es el uso de esta herramienta y el avance para los estudiantes en la educación? ¿Y qué dificultades puede tener en algunos estudiantes que no puedan entender bien esa herramienta? Sabemos que hoy en día los docentes tenemos que estar a punto de aprender todo lo que es la tecnología, sin olvidar en la metodología de enseñanza que se ha venido dando, pero tenemos que ir dándonos cuenta de que en la tecnología tenemos que ir avanzando. Pero ¿qué tan factible es esta plataforma para los estudiantes? Vea, Bolívar, muchas gracias por esa pregunta porque definitivamente es uno precisamente de los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Bueno, primero tomar en cuenta, recordar el STEAM como metodología, no plataforma o herramienta o demás, sino como metodología. Repito, anclado con el ABP y recordar que como hay un trabajo colaborativo, la idea es que cada quien parta desde las habilidades propias que tiene en ese momento. Ahora, ya casi cuando veamos el ejemplo, yo te voy a decir como de manera más materializada cómo se puede manejar de cara a las particularidades de cada quien. Por ejemplo, en un equipo de trabajo donde yo tengo una persona que es muy buena dibujando y de repente no es tan buena con la parte tecnológica, yo lo puedo poner a prototipar con lápiz, que haga, que primero diseñe
y otro que tal vez sea muy bueno, qué sé yo, diseñando en 3D en la compu con alguna de las herramientas que hay gratuitas, entonces se pone a pasar esto que está en lápiz ahí. Entonces, en un final, no es que todos logren hacer el uso de las mismas herramientas, porque si ustedes lo ven en la sociedad, dicho sea de paso, recordando que el STEAM está tratando de responder a esta realidad de sociedad, no todos estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? De repente, bueno, yo me estoy enfocando en estos componentes pedagógicos y dentro de la misma carrera de la enseñanza de estudios sociales, tengo otros colegas que de repente están profundizando mucho más en algo del contenido mismo, ¿verdad? Y ambos somos valiosos, ¿verdad? Ambos nos necesitamos, uno para de repente trabajar con esta parte metodológica, el otro me ayuda con un contenido que sea crítico, que sea complejo, y entonces logramos fusionar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca precisamente, no es que todos trabajen exactamente lo mismo, pero en un final, cuando empiezan a trabajar así en equipo, van aprendiendo. De repente no va a llegar a ser el más, el que resalte más, digamos, en ese uso de una herramienta en específico, pero sí va a aprender que existe y va a aprender más o menos cómo se utiliza, ¿verdad? Entonces, eso es, por eso lo ideal es hacerlo como a nivel de procesos, ¿verdad? Ojalá empezarlo desde edades tempranas con pequeños ejercicios. Yo la otra vez que di un taller de aula invertida, precisamente que me llamaron Alejandra e Ignacio, les decía, el truco es empezar con cosas, o sea, con un grupo, con una pequeña acción para ver cómo me va con eso, ¿verdad? Y de repente cómo yo me voy moviendo con eso. Y uno se da cuenta en el proceso que usted les lleva algo y ellos más bien terminan encontrando mucho más. Creo que ahí también a veces tenemos que tener cuidado en el tema de cómo subestimamos al estudiantado, porque cuando usted le tira un problema y le dice, eso hay que solucionarlo, al inicio puede haber ay, perdón, es que se cayó una mesa y mi perro se asustó. Puede haber una situación de estrés, puede haber una situación de crisis y el estudiantado, usted le ayuda a autorregularse, parte de las habilidades que se desarrollan, ¿verdad? Y ya una vez después de eso empiezan a surgir ideas. La clave está, eso sí, en no darles la respuesta, ¿verdad? Eso es importantísimo, porque si no, de ahí no estamos logrando que ellos realmente se despierten en eso. Entonces, vean, ahí Bolívar se nos adelantó un poquito ya en lo que son las oportunidades y los beneficios. Entonces, vamos a ver si ustedes ya lograron llenar algo acá. Yo en las oportunidades veo que, vamos a ver qué ponen. Voy a hacer aquí un zoom para poder ver. Hacer que el aprendizaje sea interactivo y colaborativo, fomenta la conexión entre disciplinas. Esto está buenísimo, permitiendo que los estudiantes comprendan fenómenos sociales a través de la tecnología, la mate, el arte, el análisis histórico, geográfico y cívico. No es lo mismo cuando un estudiante solo está viendo mi materia. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que dan tal vez un ejemplo que tiene que ver con otra área disciplinar y el estudiantado le dice, profe, ¿por qué nos está diciendo eso si eso es de mate o eso es de ciencias, verdad? Ahí es porque uno les ayuda a hacer conexiones entre las distintas áreas disciplinares y hay mayores probabilidades de que ese aprendizaje sea significativo. Además de que es una acción disruptiva. Imagínense ustedes como profesores de estudios sociales que le den algún dato curioso al estudiantado, por ejemplo, en media explicación, donde usted menciona algo de la matemática. Van a implosionar, ¿verdad? Es totalmente disruptivo y eso los atrapa y hace que esa impresión genere un aprendizaje que vaya a ser más significativo. Fomenta el aprendizaje colaborativo y creativo, muy bien, totalmente de acuerdo, por lo que les decía de la resolución de problemas, resolución con otras áreas del conocimiento, nos da muchas oportunidades amplias de ampliar las metodologías. Sí, a nosotros como profe nos pone a pensar, nos pone creativos. Desarrollo de competencias, exactamente, y desde distintas disciplinas. Y eso implica, profes, que nosotros también nos actualicemos en todo lo que tiene que ver con competencias y todas las que existen. Innovar para llegar a una solución metodológica, flexibilidad a la hora de trabajar con otras asignaturas. Ajá, muy bien. Flexibilidad laboral e investigativa. Vamos a ver qué dicen ustedes de desafíos. Que sea interdisciplinario sería lo deseable, pero a veces por pensar que conlleva más trabajo y resistencia y no querer salir de la zona de confort. Totalmente de acuerdo. Ese es el tipo de cosas que yo he experimentado tratando de trabajar desde lo interdisciplinario. Acceso a los recursos tecnológicos. Ajá. Ahora les enseño una iniciativa que encontré por ahí, una vez en Instagram, la había compartido incluso.
donde un docente está enseñando una cuestión de una mano robótica y utiliza papel, un hilo y creo que como unas pajillas, una cosa así. Ahora se los enseño. Integración conceptual del cuerpo docente del centro educativo, totalmente de acuerdo, y el tiempo para capacitarse. Esos son retos a los que nos enfrentamos literalmente para innovar cualquier cosa, ¿verdad? La formación docente y la disponibilidad con recursos tecnológicos, evaluar competencias interdisciplinarias puede ser un desafío. Ajá, muy bien. Requiere nuevas herramientas y criterios que valoren tanto el proceso como el producto final del aprendizaje. Vean, estos desafíos son, estoy totalmente de acuerdo con todos y cada uno de ellos, es con los que uno se ha topado, digamos, cuando ha intentado trabajar el STEAM. Y repito, por eso lo importante es que ustedes lo intenten primero, puede ser como una materia. Y les voy a decir una cosa, si ustedes están en un espacio educativo donde nadie se quiere apuntar con ustedes a hacer trabajo interdisciplinario, inténtenlo ustedes. Busquen de qué manera pueden hacer un pequeño anclaje, qué sé yo, con música, con alguna afición que ustedes tengan. Nosotros usualmente, pues, además de la historia y demás, alguna afición tenemos. Si yo tengo conocimiento de algo que tiene que ver con música, bueno, yo puedo trabajar un proyecto de STEAM asociado con la música, utilizando, qué sé yo, la IA, ahora que hay algunas herramientas para hacer música. Eh, y entonces yo empiezo a trabajar con ellos desde la música y los estudios sociales, o desde la música y la educación cívica. Entonces, de ahí ustedes empiezan poco a poco a hacer un ejercicio interdisciplinario para que lo vayan conociendo, porque esto asusta también. O sea, pensar en un problema y decir, ¿y cómo hago para solucionar este problema desde la mate y desde aquí, desde allá, ¿verdad? Eso asusta, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que ustedes empiecen con pequeñas iniciativas. Vamos a ver qué están poniendo por acá en el chat. Ah, bueno, es otra cosa. Me gusta el consejo de atreverse a incluir algo nuevo, el famoso currículo oculto. Totalmente, Dani, exactamente es eso. Muy bien. Vean, yo sé que voy un poco rápido, normalmente es porque soy muy acelerada, pero esta vez es al propio porque quiero que nos dé tiempo de que ustedes lo intenten, ¿ok? Entonces, sabemos que van a haber desafíos, tenemos oportunidades como las que estuvimos viendo acá, que más allá de lo innovador o lo chiva que nos pueda parecer a nosotros, yo creo que para mí lo más valioso de intentar experimentar con ese tipo de proyectos es cuando usted logra ver ese aprendizaje significativo en el estudiantado. ¿Cómo me doy cuenta que es significativo? Cuando al año que siguió yo me topé a X estudiante y le pregunté algo de lo que estuvimos trabajando y se acuerdan. Y yo digo, o sea, se acordó porque lo que hizo le generó ilusión, lo que hizo le gustó, se sintió protagonista, se sintió capaz de hacer cosas que no se sentía capaz de hacer o que ni siquiera pensó que las podía hacer. Es más, a veces ni nosotros mismos pensamos que las puedan hacer porque tal vez ni uno mismo las puede hacer de la manera en la que ellos lo logran producir. Entonces, yo les traigo acá a ustedes las etapas. Y aquí necesito que pongan muchísima atención porque esto lo van a estar trabajando ustedes ahora. ¿Ok? Vean, el STEAM, como les decía ahora, ustedes lo pueden trabajar desde el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, entre otras. A mí me gusta mucho personalmente y puede ser por ser de estudios sociales, trabajarlo desde el aprendizaje basado en problemas. Además, me parece que es muchísimo más consecuente con lo que la teoría nos dice que es el STEAM, ¿verdad? Si es para solucionar problemas del presente o del futuro, ¿verdad? Porque ahí podemos meter también la perspectiva, significa que tengo que salir de un problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí las etapas. Esto es como hacer un recordatorio de cómo funciona el ABP, pero lo vamos a estar enfocando al STEAM. Lo primero que yo tengo que hacer es encontrar un problema. Ahora, vamos a encontrar resistencia en el estudiantado porque obviamente es mucho más fácil que para un estudiante enfrentarse a un examen que me pide un par de cosas de memoria. Yo memorizo, voy, chorreo y me voy. Eso es mucho más fácil. Esto es muy trabajoso. Esto implica mucha investigación. Esto genera un reto. Pero recuerden que el adolescente aprende mucho por reto, ¿verdad? Entonces, para que logremos que haya un poco menos de resistencia desde el inicio, porque sí vamos a encontrar resistencia, yo no les voy a decir que no, lo ideal es que ese problema no salga solo de ustedes como profes, es que nos sentemos y
dialoguemos con el estudiantado problemas. Ahora, evidentemente a veces en la realidad de aula el tiempo no sobra. Es más, a veces no, nunca sobra, ¿verdad? Siempre hace falta tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede llevar propuestas de problemáticas, pero que ojalá el enfoque lo termine de determinar la persona estudiante para que se sienta parte de ese proyecto, ¿verdad? No es lo mismo que yo le diga, vea, tengo este problema, ¿verdad? Hay que solucionarlo. Tal vez usted me da una recomendación, pero usted no se va a poner la camisa conmigo a tratar de solucionar ese problema. Muy diferente a que yo diga, tenemos este problema y usted y yo tenemos que lograrlo porque si no, usted se ve afectado en esto y yo también y de ahí nos toca, ¿verdad? Entonces es muy distinto cuando ya el estudiante desde el inicio se siente parte de ese problema. Dice Guillermo, el año pasado en el Liceo Rural donde laboro hicimos una feria STEAM. Cada docente guía trabajó con su grupo cada una de las disciplinas que integra esta metodología. Fue una experiencia muy bonita, pero sí me cuestioné que hubiera sido más provechoso que todos nos integráramos en un proyecto y no trabajarlo cada uno por su lado. Guillermo me acaba de dar el ejemplo palpable de por qué les digo que el STEAM aquí todavía no se logra como enfoque, como enfoque educativo. Se logra como metodologías, ¿verdad? Pero vean que están separadas. Ahí yo cuestionaría ese STEAM, por ejemplo, Guillermo. Usted puede cuestionar ahí a la organización, no, no cuestionarla feo, me refiero a ser propositivo, digamos, en una próxima, decir, bueno, ¿qué tal si nos unimos en parejas disciplinares? Mientras tanto, logramos ya después hacer algo más monstruoso. Entonces, tal vez, bueno, yo me uno con el de mate, usted se une con el de español y así sucesivamente. Ok, vean. Después de definir la problematización, vamos a sensibilizar a la persona o vamos a colaborar en la mediación de sensibilización con ese problema. Aquí es donde podemos incorporar la parte de la investigación. ¿Ok? En el ABP, esa parte investigativa se puede colocar aquí en la sensibilización. La puedo arrancar, por ejemplo, con alguna pregunta disruptiva, alguna pregunta generadora, alguna imagen, un video, algo disruptivo que les ayude como a conectar mucho más con la problemática y que venga esa parte investigativa, ¿ok? Luego viene la parte de solucionar el problema con STEAM. Entonces, ya yo tengo un problema, ya lo sensibilicé, ahorita yo necesito encontrar posibles soluciones. Y aquí viene lo que vamos a llamar el prototipo, cuando el estudiante prototipa algo, prototipa la posible solución. Entonces, ahí es donde yo les decía a ustedes, bueno, de repente ahí es donde viene alguien con la parte de diseño y ahí tenemos la parte del arte, ¿verdad? Que si no tienen ninguno habilidades para dibujar, hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. Y ahorita con el uso de la inteligencia artificial, con mucha más razón, ¿verdad? Entonces, ahí sí, lo que decía Bolívar ahora, ahí sí nos toca a nosotros ponernos al corte con el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya eso es algo que es totalmente inevitable. Ellos lo usan, uno tiene que también aprender a apropiarlo y regularlo, ¿verdad? Porque hay momentos donde usted dice, o yo como docente, yo uso la IA, pero como docente hay momentos donde yo digo, para esto no se va a usar la IA. Aquí necesitamos hacerlo primero libre de IA y ya después migraremos a la IA, ¿verdad? Uno puede ir en ese vaivén. Después de que el estudiante prototipa las posibles soluciones, viene el momento de poner a prueba el prototipo que se creó, ¿verdad? Entonces se pone a prueba, de acuerdo a lo que surja de esa prueba, se pueden hacer ajustes, ¿ok? Y después viene la parte de la socialización. Vean que si ustedes lo ven a grandes rasgos, esto es un ABP. Tiene su investigación, tiene su materialización del proceso y tiene su etapa de socialización, ¿verdad? Y partió de un problema en específico. Ahora, para que ustedes lo puedan ver más palpable, bueno, perdón, esta imagen yo la saqué de un sitio web que me gustó mucho porque tiene incluso ejemplos, los tiene colocados en un drive. Entonces, aquí donde dice más info, ustedes también lo van a poder ver. Olivier tiene la manita levantada, me pareció aquí un mensajito. Buenas tardes, muchas gracias. Ujú, Muy interesante. Estaba pensando yo que esto nos puede ayudar un montón, muchísimo, en el desarrollo de habilidades y alejarnos de esa tremenda importancia que le damos a los contenidos puramente. ujú, En esto es fundamental que al desarrollarlo, no todos los chicos tienen por qué trabajar el mismo tema. ujú, Se ujú, pueden distribuir los temas de forma tal que
en programas tan extensos, lo que se desarrolla son las habilidades y no los contenidos como tal. Igual, si la preocupación del docente es porque no lo están haciendo todos, igual de la forma tradicional que se enseña, igual no los van a tratar ellos, lo que van a hacer es escuchar a un docente diciendo una clase nada más. Entonces, esto, por ejemplo, sucedió con educación cívica, cuando se planteó de forma muy interesante hace muchos años de que se hicieran proyectos y que eran muy bonitos, pero resulta que entonces había que desarrollar un proyecto en cada trimestre, cuando eran trimestres, entonces eran tres y ya no hallaban ni a qué hacer. Ajá. Cuando lo ideal sería, por ejemplo, que en el primer trimestre se montara el proyecto, que en el segundo se desarrollara y que en el tercer trimestre se compartieran los resultados, de forma tal que las habilidades se vayan desarrollando y un chico no tiene por qué en séptimo año desarrollar todas las habilidades, sino que va a tener todo un ciclo o va a tener todo el periodo secundario para llegar con habilidades blandas y de diferente tipo a la universidad o a la vida cotidiana y va a poder utilizarlas. Yo siempre le digo a mis compañeros que este proceso parece más lento, pero es un proceso en donde nos garantizamos que el Ajá. muchacho va a tener la capacidad de autorregularse, va a tener la capacidad de saber cómo le aprende y precisamente el mismo construir el camino y no Ajá. preocuparnos tanto por ver todo eso. Y lo peor es que creemos que lo ven ellos cuando uno lo que hace es sacarlo de nuestra cabeza y pasárselo a Y ellos. ya. Es un proceso que lo pueden hacer en la casa, lo pueden hacer por cualquier otra herramienta. Y aquí no hay espacio para el aburrimiento porque siempre van a estar investigando temas. Yo inclusive les propuse que con respecto a las pruebas estandarizadas en emergencia, yo recuerdo que son 28 evidencias, si no recuerdo mal, pues que se las repartieran entre ellos y que utilizando inteligencias artificiales y utilizando recursos diversos, pues tomando como base lo que pide la afirmación y la evidencia, pues construyeran con base en eso un cuerpo de información y que después la presentaran usando Genial y usando Padlet, cualquier otro, y igual lento, pero es un proceso de apropiación. Lo Correcto. otro que hacemos regularmente que es decirlo nosotros y que ellos lo escuchen, que genera Mm. prácticamente ningún o muy pocos resultados. Muchas gracias. Gracias, Olivier. Correcto, ya ahí estaríamos haciendo la famosa educación bancaria. Muy bien, Olivier, muchas gracias por esa intervención. Yo creo que usted dio en algo muy importante, ¿verdad? En cómo, a ver, donde nosotros, profes, porque creo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasó, digamos, en su momento que yo veo el programa de estudio y yo digo, es que es tanta materia, ¿cómo hago para abarcar esto, verdad? Pero yo creo que ahí es donde está el primer error, ¿verdad? Llegar y decir de una vez como, este es el centro, ¿verdad? Es importante, totalmente de acuerdo, sí es muy importante trabajarlo, pero no es no lo es todo, ¿verdad? Y existen estas formas, como dice Olivier, de poder ir dosificando la forma en la que ellos van construyendo sus habilidades, sobre todo de acuerdo a las edades, porque hay edades en las cuales hay ciertas habilidades que se forman de manera superficial y se van complejizando al pasar los años. Y yo creo que los proyectos nos permiten como hacer ese trabajo hormiga. Ojo, tomando en cuenta que en los ABP, mientras el estudiantado está trabajando, yo no me puedo ir a la compu a mandar mensajes, a responder correos o hacer otras cosas. Yo tengo que estar ahí con mi estudiantado, ¿verdad? Para precisamente darme cuenta, bueno, no se están comunicando de la mejor forma. ¿Qué puedo hacer para ayudarles a autorregular esa interacción de comunicación? Ok, vean, esto que les estaba poniendo acá, eh, dice, la IA podría utilizarse para buscar sugerencias de cómo trabajar un determinado proyecto. Ajá. Y no para que nos dé el proyecto listo en todas sus partes. Correcto, Guillermo. Muy bien. Qué equipo más lindo el que tengo aquí. Me siento muy feliz de escuchar profes así de cargas. Vean, yo les traje un ejemplo concreto que lo atravesé yo siendo profe. Sí quiero decirles que lo atravesé en un contexto de educación privada, entonces obviamente hubo acceso a otros recursos. Pero ahí es donde está el reto, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo tengo, con lo que yo voy a trabajar, ¿qué hago? Y después de este ejemplo les enseño la manita robótica que les dije que se había hecho con papel. Vean, esto es solo para que ustedes puedan ver las etapas que les acabo de decir, pero aplicadas en un caso muy concreto. El tema que yo trabajé con esto fue el de la revolución industrial. ¿Ok? Vimos las invenciones y las consecuencias económicas, sociales y ecológicas, que es literalmente lo que nos pide el MEP, ¿verdad? Ahora, esta idea se trabajó mediante la metodología STEAM porque había un grupo de estudiantes que iban a ir a competir y porque yo estaba trabajando con el grupo de robótica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la primera competencia que ellos hicieron, que yo creo que de hecho aquí es donde les voy a enseñar de una vez.
Eh, denme un segundito. Ay, les hice spoiler. Les voy a enseñar de una vez lo del brazo. Vean, para que ustedes vean el tema de lo de el steam mal aplicado, cuando no es steam. Primero veamos la manita que yo les decía. Vamos a ver si puedo abrir el reel completo. A ver, si no se abrió un stitch. Vamos a ver. Bueno, si no lo vemos desde aquí. Vean que la mano es de papel, cortó puso ahí como un masking, le puso unas pajillitas con unas tiras y se mueve la manita con esas tiras. Eso es un brazo robótico con material. Y este es el brazo robótico que hicieron mis estudiantes para una de las competencias. Se hizo con un material, unas piecitas que se llaman Kinex. Se parecen a los Legos, pero no son Legos. Entonces, cuando ellos fueron a esta primera competencia, yo me senté con mis estudiantes un día antes de ir a la competencia y les dije, ¿ustedes saben por qué están haciendo ese brazo robótico? Y se los pregunté porque había uno que agarró el brazo robótico, voy a poner la presentación para poder soltar aquí, agarró el brazo robótico y empezó a hacer así, como si fuera un arma. Y yo dije, la sangre de Cristo, ¿qué es esto? Eso definitivamente no es lo que yo quería en mi aula, ¿verdad? Entonces, les pregunté que por qué estaban haciendo ese brazo y ellos me dijeron, para ir a ganar la competencia. Y entonces, y yo escuchaba a mi compañero de robótica que decía, es que estamos trabajando Steam, y me volví al ratico que nos vimos y le dije, nosotros no estamos trabajando Steam, nosotros les estamos enseñando a hacer un brazo muy chiva que pasa objetos de un lado a otro, y ellos no tienen claridad ni qué representa ese brazo, ni qué representan esos objetos. Resulta que la problemática que se supone que se intentaba solucionar en esa competencia era crear un brazo robótico que ayudara a trasladar residuos sólidos de un espacio a otro clasificándolos como si fuera reciclaje. Entonces, no aplicamos STEAM y esa fue la mayor reflexión a la cual nosotros como equipo llegamos y decidimos luego tratar de hacer ajustes para trabajar realmente un STEAM, digamos, como metodología más aplicado en este ejemplo de acá. Entonces, ellos tenían nuevamente que ir a competir, pero en ese equipo yo tenía unos que iban a competir porque estaban en el equipo de robótica y otros que no iban a competir y tampoco les interesaba la robótica, pero podían aprender. Entonces, hicimos primero un proceso de problematización, ¿ok? Entonces, le planteamos un problema, ¿verdad? Porque a ellos les impactó mucho las consecuencias que hubo en la revolución industrial en el momento en el que empiezan a aparecer máquinas y hay personas que empiezan a quedar sin trabajo, ¿verdad? Todos esos cambios les impactó. Entonces, bueno, la problemática terminó enfocándose ahí específicamente en el sector agropecuario. Entonces, ¿cómo puede la aplicación de la robótica contribuir a la automatización de trabajo en el sector agropecuario de Costa Rica, considerando las implicaciones que esto puede generar a nivel social, económico y ecológico? Repito, esos tres elementos son los que nos piden el MEP, entonces los centramos ahí, porque también ya estábamos en una época del año donde ya casi cerrábamos y no podíamos expandirnos un poco más. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Ellos tuvieron que hacer una recreación mejorada de un invento que se haya hecho en la revolución industrial, utilizando el material Kinex, que son estas piecitas, ahorita las van a ver más de cerca, y la programación con Arduino. Entonces, adivinen quién tuvo que aprender de programación, su servidora. Adivinen quién tuvo que aprender de robótica, su servidora, ¿verdad? Entonces, ¿fue un reto? Sí, pero es un reto que uno asume porque crece, porque le permite innovar de otras formas, ¿verdad? Como ustedes cuando de repente se atreven a explorar con la IA o con otras herramientas. Entonces, la idea es que el invento pudiera contribuir a la solución de problemáticas vividas en espacios agrícolas en Costa Rica. Entonces, tenían que hacer una investigación primero, ¿verdad?, del pasado y hacer una serie de análisis en prospectiva de cómo eso podría impactar. Entonces vimos un poco de pasado, un poco de presente, un poco de futuro en esa problemática. En el proceso de sensibilización, hicieron la primera fase del proyecto, que fue hacer la parte investigativa. Entonces, bueno, yo ahí les fui guiando, ¿verdad? Hay un grupo que iba a hacer un tractor con carreta porque esto era este era el reto que nos estaban poniendo para la competencia a la que se iban a enfrentar y el otro grupo escogió y ellos me dijeron, profe, vamos a hacer la locomotora. Y yo, bueno, ok, van a intentar hacer la locomotora.
Hicieron la parte investigativa, yo la iba supervisando, ¿verdad? Ahí teníamos la oportunidad de acceder al Drive, etcétera. Entonces vieron la parte histórica, la evolución que tuvo el invento, vieron las implicaciones que habían, bueno, las que ya les mencioné, ¿verdad? Y describieron las futuras actualizaciones y cuáles podrían ser las implicaciones a futuro. ¿Ok? Entonces, bueno, esto fue noveno, ¿verdad? En noveno es que vemos la revolución industrial. Una vez que ellos terminaron la parte investigativa y ya, ¿verdad? Lograron superar esta etapa, prototiparon soluciones. Entonces, ahí ya les voy a enseñar. Bueno, aquí fue donde ellos empezaron a construir, ya les voy a enseñar los ejemplos. Y entonces armaban y desarmaban. Es que, ¿cómo hago un tractor? Y entonces decían, al armar el tractor, decía, viene otro y le dice, pero es que usted le está poniendo no sé cuántas llantas le habían puesto. Los tractores no tienen las llantas así, las tienen de esta otra forma. Entonces, entre ellos mismos y ellas hablaban al respecto. El mayor reto lo tuvo este grupo de abajo, el de la locomotora, porque ellos no iban a competir, entonces no tenían como tantas destrezas en la parte de la programación, pero ellos se las ingeniaron. Ellos empezaron a trabajar la programación con el ChatGPT. Entonces vea que yo no tuve que tener como como decirles, ay, sí, como ellos no saben, voy a cambiárselo. No, no, hay que hacer esto. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué pueden hacer? Ya si no lo lograban, evidentemente, pues uno les ayuda a guiar, ¿verdad? Pero ellos mismos encontraron una solución y la lograron hacer. De hecho, me dio risa porque el día que lo socializaron, uno de ellos dijo, y la programación lo hicimos con ChatGPT y la otra le metió un codazo. Y yo, ¿cómo? Y entonces dice, o sea, no. Y digo yo, no, no, o sea, no lo voy a regañar. Quiero que me cuente qué fue lo que hizo, cómo sacó la programación de ahí. Y entonces ya se emocionó todo y dijo, hice esto así, así, así. Y logró hacer una programación. Y yo dije, ah, ojo. Y hay uno de ellos, de hecho, que quería estudiar informática. Y yo le dije, piensa en su carrera, ¿verdad? Porque vea lo que usted a sus 14 o 15 años acaba de hacer con ChatGPT a nivel de programación. Y ellos lograron hacer entonces que la locomotora pudiera encender las luces con un sensor al momento de detectar un objeto. Ahorita se los enseño. Vino el momento de validar los resultados. Entonces, acá, por ejemplo, está una de las estudiantes trabajando en la programación con Arduino. Esto ellos lo aprenden en robótica, ¿verdad? No solo era conmigo, también era con robótica. De hecho, yo no tenía que invertir tanto tiempo en esto porque no nos daría el chance. O sea, yo eso, explico y trabajo revolución industrial o les explico programación. Por eso es interdisciplinario, ¿verdad? Eso que ustedes ven aquí son las piecitas Kinex. Son como palitos bueno, no, si me escucharan decirle palitos, son vértices y conectores que ayudan a armar figuras complejas. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las primeras ideas que tuvieron de tractor, ¿verdad? Y esto que ustedes ven aquí es un motor que funciona con batería. Si a ustedes les gusta mucho esto, los venden en Toys. Y hay una empresa que se llama Technikids que también los vende. Entonces uno puede crear lo que sea. Hay otro que había hecho, les expliqué cómo funcionaba la guillotina y terminamos viendo algunos temas que tenían que ver con física, ¿verdad? Con el funcionamiento de la guillotina con la Revolución Francesa. Y lo hicimos a través de Kinex. Literal, agarramos unos Kinex y empezamos a armar. Entonces, acá, vamos a ver si pueden escuchar. Tefi, ya quedó listo, las cuatro intermitentes funcionando y Ese que ustedes escuchan ahí era el compañero de robótica. Entonces vean la comunicación, no siempre era reunirnos, a veces era audios, a como se pueda, ¿verdad? Entonces él ahí me estaba diciendo que ya con los chicos había terminado de lograr la configuración de la programación y ya tenían esas luces intermitentes y la luz de los sensores que ya la van a ver. el sensor, ¿cómo es que se llama? Ultrasónico, van, desactivan las rojas, me quito, veo la distancia de las rojas, ahí encendió, listo. Y esto otro que van a escuchar aquí, quiero que pongan atención a la voz que se escucha al fondo. Alguien que vaya acomodando. Esta chica que dijo, alguien que vaya acomodando. Al inicio ellos no se hablaban de esa forma. Al inicio era el estrés porque usted está dañando esto, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y fue un esfuerzo entre el compañero de robótica y mío que empezamos a ayudarles a regular su comunicación y ya tienen esta otra forma de decir, bueno, yo voy haciendo esto, usted vaya a tal cosa, ¿verdad? Empiezan a trabajar verdaderamente en equipo.
Y bueno, eso era para que ustedes vieran las lucecitas. Voy a ver un toquecito el chat antes de continuar. Vamos a ver, porque veo 7 mensajitos. ¿Saben si este libro es útil para nuestro contexto? Bueno, luego lo podemos revisar. Luego lo reviso y también te doy una idea. Y lo otro es de asistencia. Muy bien. Ok, vean. En la parte de la socialización, ellos, bueno, se les dijo, ¿verdad? Que tenían que exponer su proyecto para que ellos entiendan que no es solo ir y hacer algo que se arme, se mueva y que encienda lucecitas. Les llama obviamente mucho la atención. Yo no sé ustedes, pero yo a mis 14 años nunca me visualicé programando algo y viendo que algo se mueve por su propia cuenta y que enciende luces. Ellos se emocionaron mucho, incluso los que no iban a ir a competencia y los que no les interesaba la robótica, estaban orgullosísimos cuando terminaron su proyecto y dijeron, profe, enciende la luz y era esta emoción, ¿verdad? Entonces, en un final, no es, eso les emociona, pero es que también no pierdan de vista por qué, cuál es el problema que estamos solucionando, que eso yo creo que es muy clave en esta parte de STEAM. Entonces, yo quiero enseñarles a ustedes aquí algunas de las implicaciones, por ejemplo, que mi estudiantado señalaba, ¿verdad? Por ejemplo, implicaciones económicas, la expansión de la parte económica, pero también había algo negativo, que puede ser la inversión inicial, porque ellos hablaban de un ferrocarril que atravesara América. Fue interesantísimo porque yo digo, ¿cómo, verdad? O sea, les doy un problema y ellos vuelan. Por eso les digo, a veces es que uno también subestima al poner tal vez tanto techo, ¿verdad? Implicaciones sociales, hablaban esto me llamó mucho la atención porque ellos hablaban, vea, libertad de tránsito de las personas, ¿verdad? Estaban hablando hasta algo en términos de fronteras, que yo digo, esto los gobiernos no lo aprueban, ¿verdad? Pero es muy interesante que ellos genuinamente digan, "Di, nos podemos mover de un lado a otro, ¿verdad? Sin mayor problema. Impactos negativos, ellos pensaron, por ejemplo, en la reubicación de comunidades. Si hay que atravesar un ferrocarril y ahí había una gente viviendo, bueno, les interrumpe la localidad, ¿verdad? También veían pues implicaciones a nivel ecológico, ¿verdad? Implicaciones positivas, implicación negativa. Entonces, eso era es parte, digamos, de todo lo que entregaron en su documento escrito. Y aquí se ve, no pude ponerles obviamente la exposición de ellos ni un corto porque salen ellos y no tengo autorización, pero sí les puedo poner el carrito que hicieron. A esto de acá, esta es la lucecita que se enciende cuando tocan, cuando siente el sensor. Entonces voy a volverme un toquecito. Y el problema es que no lo... Y este otro que están viendo acá, el anterior era el grupo que no iba a competir, entonces ese fue el ferrocarril que ellos lograron armar. Era su primera experiencia armando, ¿verdad? Entonces, a pesar de que intentaron y demás, evidentemente el ferrocarril podía mejorar, ellos mismos lo dijeron. Y esta era la idea del tractor, que aquí ya estaban en competencia. Qué perfecto, funcionan esas luces. En la primera competencia que ellos tuvieron, igual se estresaron todos y se hablaban feo, entonces les bajaron puntos por eso. Entonces entendieron que en el STEAM no es solo ir y hacer, sino que de verdad tienen que tener buenas relaciones entre ellos y entre ellas. Y evidentemente, pues no olvidar que cuando nosotros estamos haciendo este tipo de propuestas, tenemos que definir el criterio de evaluación mientras voy diseñando la propuesta para no hacer rupturas de mediación y evaluación. Entonces, ese es el ejemplo que yo les traigo a ustedes, repito, con acceso a recursos. Por ahí les enseñé el otro que no tiene acceso a tanto recurso. Y ahorita, traté de correr lo más que pude, no, pero sí tenemos tiempo. Ahorita me gustaría que ustedes se atrevan a diseñar un ABP con enfoque STEAM, que piensen la temática desde la cual ustedes quieren abordar, las asignaturas con las que estarían dispuestos, o la asignatura, si fuera solo una, con la que estarían dispuestos a trabajar, y que apliquen los pasos que estábamos viendo, la problematización, sensibilización, qué es lo que les van a pedir que prototipen, validación de resultados y socialización.
Ahora, evidentemente no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quería proponerles, si ustedes están de acuerdo, es hacer unas salas para que ustedes estén por lo menos 4 personas por salas, para que puedan pensarlo, ¿verdad? Y lo puedan diseñar. Para optimizar tiempo, me parece que pueden hacer uso de ChatGPT. Yo ya les voy a pasar este enlace del Genially para que ustedes tengan acceso a un ejemplo de un chat que había guardado para una capacitación que había dado. Entonces, si ustedes quieren usar esos prompts, lo pueden usar, y si no, pues, y ya lo saben usar y ya tienen los propios, también lo pueden hacer. Y después me gustaría que veamos por lo menos 1 o 2 casos, dependiendo de lo que nos dé tiempo de ver de aquí a que salgamos, que entiendo es a las 7, si mal no recuerdo. Entonces, ¿les parece la idea? ¿Les gustaría que lo hagamos así? Pueden poner manitas arriba o algo así para yo saber que están de acuerdo o no. Unas reacciones, sí. Eso, reacciones. Stephanie, hay muchos que a veces están conectados con el celular, entonces no sé si es que se les dificulta, pero Sí, profe, ahora las salas para hacerlo. sí, sí. Ok, si Graciela dice, Graciela manda. No, yo no mando, pero me imagino que todos los demás también están aquí esperando hacer esta problematización. No, pero ¿cómo? Que no manda, mande, yo la dejo que mande. Ah, bueno, entonces adelante con las salas. Vamos a ver Ok, cómo nos ok. va. Listo, entonces voy a hacer las salas y ustedes hacen la propuesta y luego yo los llamo para que podamos analizar por lo menos 1 o 2, ¿verdad? En ideas, evidentemente yo lo que les enseñé a ustedes está elaborado con más tiempo y etcétera. Ustedes pueden plantear las ideas. Lo que quiero es que se atrevan a pensarlo. Entonces voy a hacer 8 salas para que entren todos. Eh, Se los automáticamente. divide de forma aleatoria, Sí, aleatoria, sí, sí, ¿verdad? aleatorio. Ujú. Yo creo, Ale, que usted va a salir en una. Pero tranquila, yo ahí me quedo como observadora, nada más. Ok, ok, ok. Listo, Profe, entonces. soy Sí, Samantha. Profe, le agradezco si nos comparte el Genial, porfa. sí, ya se los voy a compartir. De hecho, sí, lo voy a hacer de una vez antes de pasarlos a las. Qué dicha que vino Samantha. Vamos a ver. Control C. Ahí les pasé el Genially. Entonces, pueden tener acceso a él. Y ahora sí. Entonces voy a mandarlos a salas. Voy a pausar la grabación, si ustedes están de acuerdo, para que no quede este espacio así como les parece. Me parece bien, ¿para qué? Ujú. Porque el objetivo es subirlo al canal de YouTube del proyecto, entonces, Ah, ok, buena perfecto. idea. Ujú. Ya le puse pausa. Ah, no, vale, quedó sin asignar. Ujú. Me parece que se van uniendo. Sí, ya Ya. casi Ujú. terminan de unirse.
Ya les mandé un mensaje que si ocupan ayuda me llamen para entrar. Ay, persona- Ujú. Tres participantes no asignados. Por fin Alejandra sí se quedó acá. No se asignó Sí, entonces. no, no sale asignada. Ok. Ujú. Brigitte, Giancarlos y Víctor tienen que incorporarse o qué pasó con ellos. Sí, dice que no se han unido, pero están asignados. Brigitte y Víctor están en la sala 5 y Giancarlo está Seguramente no se en han, la sala 7. Brigitte sí, aquí ya veo las salas. y Víctor deben sumarse a la sala 5 es, ¿verdad? Y sí, Víctor y Brigitte en sala, no, en sala 5. Ya Víctor se unió, falta Brigitte y Giancarlo. Víctor dice que tiene problemas con el internet, que no puede unirse, creo que por eso. Estaba pensando ponerles unos 25 minutos, darles para esto. Dio tiempo de ver por lo menos uno. Son las 6:20. O 20. Sí, yo 20 creo que 20 20. minutos. 20 minutos algo. Ujú. Como son, los grupos son pequeños, entonces yo creería que es Sí. más fácil que se pongan de acuerdo. 27, 40. Stephanie, esta metodología, aprovechando que, bueno, ya los muchos están en grupos, porque digamos, bueno, yo sé que la naturaleza es más para todo esto de la ciencia, de la tecnología, bueno, incluye las artes y ahí es como que abre un poco el espacio a las ciencias sociales, pero eh, el ejemplo que usted dio es un ejemplo como muy tecnológico. Ujú. Esto, digamos, uno podría aplicarlo en la resolución de problemas sin que el producto sea algo tecnológico, o sí debería ir, digamos, relacionado con la parte tecnológica. ¿Tenés un ejemplo que no lo implique? Es que usted me habla del aprendizaje basado en proyectos. Digamos, Sí. yo la metodología la manejo. Entonces, por ejemplo, yo puedo, no sé, para un tema de educación cívica, pensar en un problema. Ujú. Puede ser que para la resolución del problema se proponga, digamos, realizar un producto X y se genere todo un proceso de construcción, de análisis, de indagación, pero mi punto es, digamos, si STEAM tiene que involucrar la parte de tecnología o si podría suprimirse, aunque si se suprime crearía que es aprendizaje basado en proyectos. Entonces a veces hay como... Es que lo eh, ideal es que estén todas las áreas disciplinarias respondiendo ahí de acuerdo a lo que dicen sus mismas siglas. De ujú, hecho, hay un concepto incluso que incorpora la parte de género. Es interesantísimo. de Aquí género. tenemos, sí, es que por eso le digo, hay muchas, voy para meter tenemos a Katia en una de las salas. Pero entonces sí tiene que involucrar el componente tecnológico, científico. Todo. Y en realidad es que o sea, nosotros no entramos solo por el lado de las artes. Vea que, Ujú, por ejemplo, este que yo le enseñé a ustedes porque estábamos, o sea, la revolución industrial trabaja tecnología. ujú.
es de las revoluciones más, o sea, que hicieron un salto, ¿verdad? Bastante tajante en nuestra dinámica. Voy para asignar a Jennifer también. Sí, porque es interesante, porque es muy parecido al aprendizaje basado en proyectos, pero ya al meterle ese componente de tecnológico, ciencias, matemáticas, arte y todo esto, ya puede cambiar el enfoque. Ujú. Es que por eso les daba el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki, uno lo puede analizar desde la parte teórica y detrás de todo eso están todos esos componentes y está también lo social, ¿verdad? Porque en un final, por ejemplo, usted ve dentro de los textos, digamos, cuando se analiza el papel de Einstein con las teorías que él estudió, ¿verdad? Y que de una u otra forma dieron paso a la creación de bombas nucleares, hay un componente social, ¿verdad? Pero Detrás de esa digamos, parte científica. habría, digamos, que, bueno, porque ese análisis evidentemente se puede hacer, pero en la construcción de un producto, ellos tendrían que utilizar tecnología. Digamos, por ejemplo, por lo menos el chat GPT para generar, no sé, ya si digamos, yo meto el chat GPT, por ejemplo, en ese ejemplo específico suyo, el asunto de la bomba atómica, uno podría, digamos, ya decir que se está trabajando bajo metodología STEAM o todavía no. Mm, Se incorpora, repito, sí, ciencia, mate, tecnología, sí. Ahora, recuerde que la tecnología es muy relativa, Sí, ¿verdad? Si yo llego a un espacio donde no existen los lapiceros, el lapicero va a ser una tecnología. sí, sí, sí. Sí, el concepto de tecnología es como la mano robótica. Ajá, Un correcto. A mí me papel. encantó ese ejemplo porque usualmente la gente dice, ay, no, yo no puedo fomentar competencias tecnológicas en el estudiantado porque no tengo recursos. Y yo, solo un toque, porque en realidad lo ideal es que en las edades tempranas, por ejemplo, no se exponga tanto a tecnología. Entonces se puede desarrollar competencias tecnológicas de otras maneras. Ujú. Es muy Que yo interesante. esas sí no las tengo perdón, no las tengo del todo, o sea, no las conozco del todo, porque no me he enfocado, ¿verdad? Como en buscar las competencias que se van desarrollando en pequeños, en pequeñitos. Entonces yo me he enfocado en adolescentes y sé lo básico, sé que aprende, o sea, aprender jugando, aprender por reto, aprender por experiencias, como las escalas de acuerdo a las edades. Bueno, yo le había mandado a Ignacio y al otro, a André y el otro compañero del proyecto, una noticia que encontré en España que dice denuncian a dos alumnos por utilizar IA para un trabajo y la justicia dictamina que los profesores tomaron la decisión correcta. Son dos estudiantes que generan un trabajo de graduación utilizando el chat GPT y se dan cuenta y los sancionan, pierden el trabajo y creo que los expulsan también. Pero la razón por la que los expulsan no fue por de usar el chat GPT, sino que lo usaron por las y citas. no, Y no lo referenciaron. y no lo referenciaron. Es que hay que referenciarlo, incluso en el abordaje metodológico. Si usted lo utilizó para corregir el estilo, usted tiene que dejar claro en la parte metodológica que usted utilizó el ChatGPT para mejorar el estilo de su redacción. Sabe que nosotros, Ignacio, deberíamos buscar a alguien, bueno, porque es que es muy fácil decir referenciarlo, pero ¿cómo hacerlo? Digamos, ¿hay algún tipo de manual Usted o sabe que Marcela sabe bastante de eso, Marcela usarla? Otárola. ¿Cuál, Carola? No. Sí, muy interesante, porque me llamó la atención eso, porque no es, el error no fue usarlo, el error fue porque los muchachos inclusive usaron el chat GPT y lo copiaron como venía, no lo referenciaron y además algunas fuentes que el chat GPT les dio no existían. Lo que eran Eso le iba a libros, decir, libros ficticios, decía. que el problema es de usar, vamos a ver, el ChatGPT no es para que te haga trabajos y ahí es donde el estudiantado sí se está equivocando. O sea, cada una de las inteligencias artificiales tiene una razón de ser, tiene un objetivo. Entonces, por ejemplo, usted le voy a enseñar una cosa que le estuve enseñando a un taller que di en Puerto Jiménez un día de estos, de evaluación. Lo di híbrido porque no podía ir, no pude ir al final. Ah, por eso estuve en la mañana, Ale. Es cierto que usted nos había comentado. Acá, este es el prompt que utilicé.
Les estaba enseñando a generar rúbricas con el uso de ChatGPT. Y luego estábamos haciendo ítems para examen. Entonces yo le pedí al chat que me ayudara a diseñar un ítem donde el estudiantado tuviera que analizar la importancia de proteger los derechos humanos. Y, espérenme un toque para ver que hay una persona. A ver. Gabriel, Gabriel y Guillermo, no sé, no sé en cuál sala estaban. es que ellos acaban, yo no sé si estaban en algunas Dice salas. que lo sacó. ¿En, en cuál estaba Gabriel? Sí, porque aparecieron de un punto a otro. Dice Brigitte, bueno, no, hola, Pero en dice, cuál, en la una sala sala con dos 2, compañeros. sí estaba en una sala con dos compañeros, pero no pone el número de sala. ¿En cuál sala, Gabriel? Sí, es que no ponen la sala, entonces está En la sala complicado. 5 dice Víctor. Ah, Anda por bueno, sí. ahí. Víctor Víctor dice que en la 5, Y Gabriel en Gabriel la en la 7 7. y Brigitte nunca se incorporó a ninguna. Gabriel en las 7. ¿Y Guillermo? No, Guillermo no. Dice que hasta Ah, ahora hasta sí. ahora pudo ingresar. Vamos a meterlo en las 5 también. Listo. Ah, sí, entonces yo les dije a ellos que le pedí al chat, perdón, que me generara un ítem con una imagen en blanco y negro. Entonces generó este ítem, observa la imagen que representa la importancia, taca, taca, las opciones de respuesta, la respuesta, y me generó esta imagen. Está horrible esa imagen, ¿verdad? ¿Por qué está horrible? Porque ChatGPT no está diseñado como una plataforma para diseñar imágenes. O sea, lo puede hacer, pero no es especialidad, no es su especialidad. Entonces, ¿qué le decía yo a los profes? Si usted quiere diseñar, métase a Leonardo IA o métase a Microsoft Designer. En fin, o sea, hay otras herramientas que te pueden ayudar a generar mejores imágenes porque para eso fueron diseñadas. Si yo ocupo buscar referencias bibliográficas, ¿para qué me voy a meter en ChatGPT? Me puedo meter en Rabbit. Rabbit me ayuda a encontrar herramientas que son para, que me ayuda a encontrar referencias. Esta, de hecho, aquí la tengo. Sí, porque ellos, imagínense Ay, me hace... el citarlo, a mí me encantaría y si usted dice que Marcela maneja eso, voy a ver si puedo, Ella me enseñó mucho a mí de eso, sí. sí, sí, porque hasta uno, ¿verdad? Yo siento que por un asunto de ética de investigación debería uno, y a mí me dicen que hay que poner, es que yo realmente no sé cómo citarlo, como que hay que poner el prompt o no sé qué, de qué usa usted, digamos, Ah, sí. para la respuesta, pero realmente no tengo un criterio, digamos, como formal de cómo citar ese tipo de... Y otra cosa que hay es que las instituciones educativas no tienen normado eso, ¿verdad? Yo creo que además de que la gente lo usa, la No, institución pero aquí sí, de, aquí habían mandado una circular, Ali, donde de- dijeron justamente un par de cosillas que ahora mismo no las recuerdo, pero sí habían mandado una circular. pero existe, digamos, se puede usar entonces, porque yo tengo entendido que sí se puede usar, Sí, pero tiene que vea, registrarse. aquí viene cómo Ah, citarlo. vea. Ay, Estefania, usted no me hace el favor de mandarme eso. Es que como yo no Sí, doy claro. docencia, yo creo que a mí eso no me lo mandan o no sé. No, 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 esto lo hizo una compañera mía y nos lo pasó, nos lo compartió ahí en Educología para el ejemplo de cómo citarlo. Ujú. Ay, Y por favor. la instrucción establece que sí pueden utilizarlo. Esto sí le puedo mandar, o sea, le puedo mandar todo, pero para que usted sepa que esto no fue que lo mandó la U, sino que es propiedad Ah, ok, de, o ok. sea, que lo creó esta compañera, Alejandra Álvarez. Ah, sí, Vaya. Entonces, Alejandra es especialista en eso porque trabajó mucho tiempo en la DEN, Fundación Omar Den. sí, entonces, ves, eso puede funcionar. Ve, esta de Rabbit, por ejemplo, te ayuda a buscar las fuentes. Entonces es diferente, ¿verdad? Eh, para buscar como fuentes de información. Entonces, en un final es como utilizar las herramientas para Ahí lo está. que están diseñadas, ¿verdad? Y el ¿Cómo se problema llama la es que de la gente, fuentes, Stephanie? Conejo. Rabbit, conejo, Rabbit, me pone en inglés, correcto. como conejo. Sí, Ah, ok. Ujú. exacto, así de fácil como lo dijo Ignacio, muy bien. Profe, tenía Bueno, que chiquillas, ser. voy por agua. Dale, dale. Em, entonces, este es el error, digamos, pensar que el chat es para que te haga el trabajo. Ahí es donde se equivocan totalmente, porque no es para eso. Eso, Definitivamente. de hecho, yo lo vería Eh, como una pareja pedagógica. Yo con el chat hablo mucho.
Pero vivo sola y con mi perro no puedo hablar de pedagogía. Entonces, hablo mucho con el chat y a veces me da ideas y yo le digo, no, esto no me parece, o esto me parece, o así. Y entonces me va ¿Cuál es su colaborando, muy interesante. recomendación para hacer prom? Digamos, es que hubo una muchacha, Valis, fue la primera sesión y ella, yo creí que eso tenía que ser como muy concreto y ella hizo casi que una No, historia, pero le generó un producto bastante interesante porque ella le puso como que ella era profesora de estudios sociales, medio exactamente. rural, que ella necesitaba generar un proyecto para que los estudiantes pudieran desarrollar. Entonces, usted sí se recomienda hacerlo amplio para que la Sí, herramienta claro. se, Lo se... primero que usted tiene que hacer es preparar el chat GPT y le tiene que decir cómo quiere que actúe. O sea, usted tiene que diseñar a esa persona, a ese colega que le va a estar ayudando en ese momento y ya después le brinda instrucciones específicas. Entonces, vea, por ejemplo, yo lo construí con estas personas con las cuales estuve trabajando y se los hice chiquitito, digamos, les hice una descripción chiquitita para que no se nos fuera mucho tiempo porque sí, no me alcanzaba el rato, ¿verdad? Para ponerme muy exquisita. Y ahí ellos, bueno, les puse esto, necesito que actúes como taca taca, le pongo específicamente lo que ocupaba porque los iba a enseñar a hacer rúbricas, bueno, instrumentos, sí, en este caso fue rúbrica. Le puse aprendizaje basado en proyecto porque no puedo hacer un diseño de evaluación si no tengo mi propuesta de mediación, entonces eso sería irreal. Entonces, le pedí esa parte. Y me enfoqué en la parte de la rúbrica. Entonces, vea que el chat, yo se los enseñé a ellos, yo les dije, vean que el chat, sin yo darle instrucción, ya me generó una propuesta de cómo dar un tema. Yo no le he dado ni siquiera mi instrucción. Entonces, yo le di la instrucción después, que es esta. Entonces, que me ayuda a diseñar la propuesta de un proyecto. Ahí le pongo lo que yo quiero que logren mis estudiantes. Necesito que tomen en cuenta los elementos que yo quiero que ellos investiguen, ¿verdad? Ahí viene mi criterio profesional. Le doy el propósito de aprendizaje, que en este caso yo literal copié y pegué el del MEP, pero no estoy de acuerdo con hacer eso. Lo hice por rapidez. Creo que puedo hacer mis propios propósitos, que incluyera la pregunta problema, que diseñe el proyecto por etapas. Vea que esto ya es conocimiento mío, ¿verdad? Yo no estoy asumiendo que el chat sepa qué es el ABP. Yo le doy las características del ABP y que me ayude a hacer una rúbrica con 4 escalas para evaluar el proyecto y que lo haga en formato de tabla. Yo podía ser más específica aquí, pero no lo quise hacer para que el chat me tirara algo muy básico y poderle enseñar a los profes por qué es que no podemos confiarnos en simplemente utilizar lo que nos tire. Entonces, bueno, Chad me tiró ahí la idea del proyecto, yo no me detuve en eso porque no era el objetivo del taller, sí me detuve en la rúbrica. Vea que la rúbrica está terriblemente general, ¿verdad? Un solo elemento de investigación-análisis, uno de creatividad de la canción, que era el proyecto, colaboración en equipo, presentación final y se acabó. Yo no puedo evaluar solo con eso, si estoy tratando de analizar algo tan profundo, ¿verdad? Como lo es la limpieza étnica y los derechos humanos con el conflicto de Ruanda-Burundi. Entonces, le digo que necesito que lo corrijan sin evaluar la creatividad, porque eso es muy subjetivo, y colocando más insumos que se relacionen con el tema en cuestión. Entonces ya me habla de dominio del contexto histórico, de análisis de consecuencias, de relación con derechos humanos, integración del contenido en la canción y el trabajo en equipo, ¿verdad? El problema es que me eliminó la parte de la socialización. Entonces, le dije que me gusta la propuesta, pero que por favor conserve el criterio de la exposición final. Entonces ya me dejó lo que yo le dije que dejara y a lo Oiga, último agregó definitivamente que exposición usted final. habla con el ChatGPT. Es que así Yo como... hablo con él. Y ya después, bueno, le dije con esa misma descripción que me ayuda a diseñar ítems y ahí los hizo. Entonces, ¿ves? Esa es la dinámica. Lo que yo sí necesitaba que a los profes les quedara súper claro es que no se pueden quedar, digamos, como con lo que le tiro, copio y pego y ya. Sí, muy interesante. No, no. Definitivamente eso es un temazo y ya le digo, hay que educar a la gente o educarnos respecto a cómo usarla de forma ética. Sí, correcto. Ujú. Y que no, y no perder de vista que, digamos, sí o sí la IA va a ocupar nuestro criterio profesional. O sea, no podemos como copy-paste. Y en la medida en la que el profe también lo aprenda, el estudiante también lo puede ir aprendiendo. Ujú. Hay dos oportunidades ahí para el otro semestre, Ale.
cómo hacer prompts y la situación desde Ah, la yo IA. pensé que ya habían tenido uno de cómo hacer prompts. Tuvimos dentro Tuvimos uno. de una sesión, parte de la sesión fue cómo hacer un prompts adecuadamente y también el otro muchacho Andrei también nos dio como el paso a paso de cómo hacer los prompts, pero no hemos hecho uno específico, práctico de cómo hacer prompts con productos. Como esto que usted nos Ajá. enseñó, digamos, lo que hicimos fue como muy teórico. El expositor iba haciéndolo y iba, digamos, mostrándonos ejemplos. Ah, no, es que yo creo fielmente que en los talleres la gente tiene que hacer algo. Sí, no, no. Sí, esa es parte de la naturaleza del taller. Sí, sí, correcto, ¿no? Y si no, de ahí, por eso yo les dije, no me voy a quedar en la teoría porque nos duramos aquí 3 horas hablando de la teoría del STEAM y de todos los conceptos que hay sobre STEAM. Y como cada vez aparecen más, yo digo, o sea, no, la idea es más bien que lo piensen, como, porque es un poco difícil pensar el STEAM desde sociales, no es tan fácil. Uno al inicio se queda como, ¿cómo hago esto? Pero ya después empiezan a salir ideas. Hay un proyecto que yo había hecho con Cívica, con la educación vial, también usando robótica y también trabajé mate. Lo que pasa es que con el de mate no pude coordinar, él estaba como con mucho enredo y no podía incorporarse en la idea del proyecto, entonces lo hice yo. Les empecé a hablar de rectas y de la unión de puntos y etcétera para que armaran el croquis y repensaran su comunidad con una adecuada educación vial y una reorganización de las señales de tránsito y la volvieron a montar, ahí metimos el componente artístico y armaron unos carritos y las pusieron a caminar en las vías. Estaría interesante uno con el espionaje, el código Enigma, Ajá, física. ve, ya se le empiezan a despertar ideas, muy bien. Sí, sí, o sea, es tal vez no ponerse tan ambicioso de una vez a la primera lograr todas las áreas disciplinares. Es primero hoy una, luego tal vez incorporo otra. Ya lo más que logré fue incorporar 3 áreas, no, 4 áreas disciplinares. Metí cívicas sociales, porque las dos estaban bajo mi control, y Ujú, metí español y ciencias, que fueron 2 personas que se apuntaron a trabajar conmigo. Pero creo que de los desafíos, honestamente, lo que más cuesta es que el otro esté dispuesto a lo trabajar con uno, interdisciplinario. porque sí implica, digamos, más trabajo, sobre todo porque nosotros no hacíamos una rúbrica cada uno, sino que decidíamos montar un solo instrumento de evaluación, pero lo Ujú, construíamos los tres. Entonces yo creo que más que interdisciplinario era más o como menos actividades. transdisciplinario, Ujú, pero sí es muy ambicioso querer brincarse a lo transdisciplinario cuando usted ni siquiera ha pasado por lo inter, es como el rudo. Entonces yo creo que lo más realista para el docente ahorita en aula es que por lo menos intente inter con una materia, ujú. incluso como les decía ahora, individual, o sea, hacerlo como, bueno, yo conozco un poquito esto, voy a meterlo ahí y ya después lo va complejizando poco a poco. El problema es cuando uno se paraliza porque cree que no lo, o sea, porque no lo va a lograr hacer tal cual dice la teoría de una vez y entonces prefiere no hacerlo. Ahí es donde yo creo que todo mal, que usted no está atreviéndose a intentarlo. Sí, creo que por aquí había un muchacho que había dicho que le gustaba la propuesta de atreverse. Sí, sí, a mí me gustan, no, súper lindos los que han hablado, me parece que han dicho cosas muy lindas, como gente con ganas de hacer cosas diferentes, eso a mí me esperanza y me motiva demasiado. Y vieras que el grupo es muy bonito, es participativo. También sus aportes, digamos, no son así de la nada, sino bastante conscientes. Hoy voy a compartir el enlace de asistencia porque solo tengo 29. Ignacio, una recomendación. Ujú. Recuérdelo de la asistencia, pero de manera oral, porque hay gente que a veces se centra y no ni siquiera abre el chat. Entonces una muchacha me mandó a decir eso, como que es que ella no vio el chat y no se dio cuenta que pasaron la asistencia. Entonces sí sería bueno como recordar, pero de manera oral para que
para que puede ponerlo en el chat, pero también como respaldar eso de forma oral para que todos se den por enterados y no haya luego un problema en que digan que fue que no se dieron, no abrieron el chat y no vieron el instrumento. Ujú, está bien. Ahora lo recuerdo cuando regresen todos. Y ya los jalé para acá, para la sala principal. A ver cuál grupo se anima a cerrar esta sesión con un ejemplo. Muy bien. Voy a volver a ponerle play a la grabación. Listo. Nada más regálame ahí para hacer ese recordatorio de... Ya Claro, claro, está dale. en el chat el formulario de asistencia para las personas que no lo han llenado. Pueden buscar en el chat, ahí se ha dejado 4 veces. Entonces, acabo de subir, dejar una para las personas que me faltan todavía de llenar el formulario de asistencia. Tengo 29 respuestas, nada más y había 35 personas. Entonces, para los que faltan, por favor, aquí está en el chat. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Hay algún o alguna voluntaria que quiera presentar la idea que estuvieron construyendo? Porque no son ocurrencias. Cuando ustedes los piensan, no son ocurrencias. Buenas tardes, de nuevo. Buenas tardes, Olivier. Hubo varias en el grupito nuestro, está Samantha y Yeudi, si no recuerdo mal el nombre, y estuvimos, primero llegamos al acuerdo de que no es importante en primera instancia que ellos logren lo que se pretende desde un principio, sino que vayan experimentando, que vayan revisando y que vayan ellos mismos identificando las diferentes partes en tanto las vayan construyendo. Hubo 3 ideas ahí. Una de esas fue, por ejemplo, les compartía yo que en el proceso de problematización ellos pueden tratar de identificar lo que llamamos las fake news o las noticias falsas, por ejemplo, que son tan comunes y que se acceden a ellas tan fácilmente con las redes sociales. Ahí sería problematizar. Después vendría la parte de sensibilización, que vendría la cuestión de identificar cuánto puede afectar esto, ¿verdad? Curiosamente, en algún momento también podemos identificarlo con otra idea que presentó Yehude, que era el de prepara Yehude si me ayuda, estábamos hablando Y sí, ¿de qué era? buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, Eh, Jody. gracias. Estábamos hablando, gracias Oliver, de los ciberanzuelos, Eso ¿verdad? mismo. Ajá. Es cuando, bueno, hablamos de un clickbait que es como que le decía yo a la compañera Samantha y le decía yo al compañero Oliver que en el caso así como mejor, por decirlo así, es como para que los sitios web ganen más publicidad. Se da propagandas, periodismo de mala calidad, encabezados engañosos, contenido de impostores, sátiras, y se nos da mucho la desinformación o la información errónea, que pasa mucho hoy, ¿verdad? En el estudiantado que no les gusta leer, es un problema grande. Y más que leer, la buena interpretación de la lectura que hay que tener, no solo es leer por leer. Ujú. Eh, Mm. Eso en el bueno de los casos. A veces hay páginas que tienen otras intenciones, ¿verdad? Como robar información, estafas, etcétera. Pero en este caso, como nosotros estamos más dirigidos al estudiantado, lo que tenemos que hacerles ver es que, como lo decía el compañero, que ellos puedan realizar una tarea o informarse en páginas confiables e indagar más acerca de lo que se les está preguntando. Ahí poníamos como ejemplo el hecho de que ellos como los juegos acceden a enlaces porque les dan un obsequio, porque les dan una cosa, o sea, publicidad engañosa. Entonces ahí se ve la parte de sensibilizar de la problemática en donde se pone en riesgo información que es sensible con respecto a nosotros, y en el caso de los adolescentes,
se construyen las soluciones. ¿Cómo puede ser eso? Realmente tenemos que revisar cuáles son las fuentes, si será real lo que se nos está ofreciendo, se valían los resultados con experiencias posiblemente que han tenido ellos, o se puede inclusive crear una especie de malware, por decirlo de alguna forma, entre ellos, ¿verdad? Y algunos que son bien carga para esas cuestioncitas por ahí. Igual sería con las noticias falsas, ¿verdad? Por ejemplo, ver, no sé, el genocidio armenio, ¿verdad? Y ver realmente cómo uno de los procesos importantes en los procesos genocidas es la negación. Y por último, se socializan los resultados y se utilizan, en este caso puede ser muros virtuales, ¿verdad? Ellos tienen la oportunidad de exponer todo eso. Por ahí también Samantha planteó algo de interesantísimo, el tema que es sobre la toma de tierra de los pueblos originarios, ¿verdad? En la zona sur, de, ahí se va revisando todo lo mismo, se utilizaba como un recurso importante ahí, canciones o música que se puede ir diseñando. Entonces hay muchas formas, lo que sí hay que tener claro nosotros, ¿verdad? Que tal vez ellos no lo tengan tan claro, son las etapas y es importantísimo que apliquemos evaluación auténtica en donde cada cosa que se haga Exacto. tenga un propósito y que usted pueda identificar hasta dónde llegó y qué tiene que hacer para mejorar, porque si no sería simplemente activismo, que sería muy divertido, pero Ujú. al final terminaríamos en nada, ¿verdad? Entonces el hecho que ellos no conozcan esas, las características de cada proceso no significa que nosotros no podamos tener claridad. Obviamente ahorita hacemos milagros, ¿verdad? Porque como en 15 minutos conversamos y tratamos de compartir esto que es muy valioso porque el proceso mismo de compartir ideas, ya sin conocernos nos conectamos y nos damos cuenta que sí se pueden hacer muchas cosas y tenemos claro cuál es el propósito final de lo que nosotros hacemos cada día. Gracias. Gracias. Muy bien, Olivier. Sí, qué carga. Hay que eximir a Olivier con esas ideas que están teniendo. Sí, vean, yo tengo una consulta para ustedes. ¿Cuáles serían las áreas disciplinares con las cuales estarían fusionando con esas propuestas que están haciendo? Lo planteamos en música, en el caso del Ah, muy bien. planteó Samantha, también estamos hablando obviamente de la compañera de tecnologías de la información o laboratorio, estaríamos hablando posiblemente también con ciencias, estamos hablando de los productos que nos ofrecen, estaríamos hablando también de educación cívica, yo no veo ningún inconveniente para relacionarlo con una serie de asignaturas, de hecho muchas veces nos pasaba en el aula, ¿verdad? Que los estudiantes nos preguntaban, profe, ¿usted está dando religión, o está dando matemáticas, o está dando sociales? Bueno, justamente de todo se habla y es un espacio Ujú. para construir. Y es importante que no solo nosotros incluyamos elementos de esa asignatura, sino que trabajemos con los mismos profesores. Ojalá practiquemos la codocencia, que ellos nos observen a nosotros y nosotros Ajá. a ellos para aprender de ese proceso. Ah, sí, eso nosotros le llamamos arriba le llamamos pareja pedagógica, cuando usted como una persona empieza a hacer el intercambio de saberes, de praxis, de sus propias prácticas. Eso es muy valioso, Olivier. Si ustedes en general tienen una lección libre, hay un cajón, yo sé que uno, pues a veces los cajones los aprovecha para adelantar cosas, pero de repente es muy valioso darse la oportunidad de observar a un compañero y permitirse ser observado. Eso ayuda mucho. Y si lo hacen interdisciplinario, bueno, ni se diga, ¿verdad? Eso es muy valioso para que surjan propuestas que nos motiven, porque a veces también de ahí la dinámica laboral a veces lo desmotiva, a veces uno dice, ¿en qué momento? ¿Verdad? Me metí en esto y cuando usted se atreve a hacer cosas distintas que el estudiantado lo sacan de su rutina, ¿verdad? Y uno también sale de su rutina, de repente el proceso se vuelve eh, más interesante, no precisamente exitoso. A veces en el intento de innovación no siempre hay éxito a la primera, pero, o sea, es diferente, ¿verdad? Nos pone a pensar diferente. Muy bien, muchas gracias a Olivier, a Yeudi y Samantha por la propuesta que socializaron. No sé si hay alguien más que quiera compartir la idea que hayan dialogado. Anímense, como Del dijo profe, Dani. de las porras. Se pusieron A mí, tímidos los pues, profes. a mí me Ah, muy gustaría, bien. pues,
Bueno, yo estaba esperando porque a mí me gusta hablar mucho. El compañero y yo, bueno, más que todo el compañero también, como una propuesta, sabemos que hoy en día la tecnología no llega a todos los centros educativos. Muy bien. Y pues mencionábamos o pensamos que las sociedades complejas autónomas de América y Costa Rica, no solo Costa Rica, sino a nivel sudamericano, americano, tienen el mismo problema. En las zonas más alejadas, rurales, si lo vemos aquí en Costa Rica, las zonas indígenas, falta la tecnología, que los presupuestos del MEM no llegan ahí. Pero desarrollamos la idea de que en los colegios que sí se puedan usar las tecnologías, fomentar el trabajo en equipo, basado al sistema de las sociedades complejas, trabajo creativo, crítico, usando las herramientas tecnológicas, lógicamente, usando Excel, PowerPoint, Canva y infinidades de herramientas que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque se forman estructuras sociales, económicas, culturales. También trabajando, incluso analizando varios documentos, trabajando con la tecnología, se pueden trabajar en forma de pequeñas dramatizaciones donde los grupos pueden hacer sus autocríticas de cada grupo que va pasando y trabajando, en este caso usando la tecnología y trabajando también usando las artes plásticas por medio de los estudios áreas cívicas, podemos trabajar en las zonas donde no tenemos tecnologías, podemos trabajar con todos los recursos que podemos tener, materiales reciclajes, cartulina, bueno, siempre podemos encontrar librerías donde pueden formar marquetas y pueden formar mini teatros o vestimentas para poder trabajar con estas habilidades de los alumnos. Hay que desarrollar, que ellos desarrollen una creatividad, una imaginación que ellos, pero también con una guía del docente. Entonces, el compañero y yo pensamos en esas estructuras y los objetivos de desarrollar esas habilidades y que ellos puedan comprender las características de las sociedades complejas que hoy tenemos hoy en día, que son bastantes. Entonces, pues, desarrollamos ese planeamiento basado en estudios sociales, cívica, en, como lo dije, en las tecnologías, pero también usar lo que tenemos en la mano en algunos centros educativos, pero también explicarles a ellos cómo funcionan las tecnologías, que ellos vayan con una idea de cómo trabajan las tecnologías de PowerPoint, Steve Canva, sin dejar al lado todos los planeamientos de acuerdo al MEP. Pero lo importante es que ellos desarrollen esa creatividad, esa imaginación y respaldando los estudios. Ese sería lo que planteamos el compañero y yo. Muy bien, Bolívar, muchas gracias. A vos sí, no sé quién era el compañero, pero también al compañero. Vean, es muy valioso dentro de todo lo que destaca Bolívar pensar en que nosotros no podemos decir, como aquí no tengo tecnología, entonces yo no puedo intentar trabajar STEAM. ¿Qué pasa si yo pongo una situación, lo que les decía ahora de la guillotina? Yo al final les expliqué con el Kinex porque teníamos los Kinex ahí, pero en un final ellos porque armaron una guillotina, pero es que me acordé porque mencionó lo de la dramatización. Ellos hicieron una dramatización donde contaron la Revolución Francesa a través de los ojos de cada uno de los personajes o de los sectores poblacionales, perdón, que había en este momento histórico. Entonces pudimos escuchar la Revolución Francesa desde un campesino, cómo fue la Revolución Francesa contada por la monarquía, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hicieron la recreación, en un final la guillotina la trabajaron con material reciclado todo. No utilizaron nada que fuera lo digital, pues no lo utilizaron. Entonces, esto es muy valioso porque justo cuando ustedes estaban construyendo unas salas, Alejandra, Ignacio y yo estábamos conversando y justamente dialogábamos de lo relativo que es la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podríamos trabajar desde la física con materiales que perfectamente están ahí. Si estoy allá en un lugar muy recóndito donde solo tengo madera y un par de hojas y unas cuerdas, perfectamente yo puedo, por ejemplo, armar una polea, ¿verdad? Un sistema de poleas. Eso es meramente mecánico. Yo realmente no requiero siempre tener algo tecnológico así, digital, para estar aplicando o para estar estimulando esta parte creativa y esta parte que me permite desarrollar estas competencias a nivel tecnológico, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿verdad? Que en un final es explorar con creatividad, con los recursos que tengo, qué puedo hacer.
Entonces, por eso me gustó mucho como esta intervención también que hace Bolívar, porque me recordó, ¿verdad? Y creo que permite traer aquí a colación que la tecnología no siempre es el último iPhone, ¿verdad? La tecnología puede ser algo tan sencillo como esto que ustedes están viendo aquí, una rueda que usted encuentre de cualquier material, una cuerda, un sistema de pesos, hicieron una polea, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Entonces, siempre es encontrar la forma de cómo yo puedo prototipar e incorporar estos elementos que me está solicitando el STEAM como metodología y jugármela con eso, con lo que tengo, ¿verdad? Pero no quedarme en no se puede, porque no tengo recursos. Obviamente lo ideal es que estos recursos se lleguen a democratizar cada vez más. Y también tomar en cuenta, hay instituciones donde a veces hay recursos, no digo tal vez de las que se refería a Bolívar, pero sí hay instituciones, o al menos yo conocí instituciones que tienen recursos, pero los profes no los usan porque les da miedo. Porque yo no soy de robótica, entonces yo ese material mejor no lo toco o yo no soy de X materia, entonces yo eso mejor no, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en esta parte de la apropiación tecnológica para que se nos quite esos temores, ¿verdad? A tratar, ¿verdad? De innovar. Entonces, bueno, muchas gracias a los dos grupos que hicieron intervención y que pudieron compartir. Yo espero que el taller haya funcionado. En un final, pues la idea era que ustedes tuvieran un espacio, ¿verdad? Para pensar ideas, ¿verdad? Y motivarse a intentarlo. Repito, siempre, la otra vez lo cerré igual cuando me pidieron el de aula invertida. Yo creo que lo valioso es intentarlo con algo pequeñito primero, para yo irme familiarizando con lo que implica estar en este tipo de iniciativas, ¿verdad? Bueno, yo no hago. Eh, entonces, nada, agradecerles Sí, me voy a y quitar. con esto cerraría yo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, a Stephanie. Gracias por el tiempo.